veces la verdad no llega en un escenario ni en una entrevista pactada. Llega de madrugada, cuando el silencio pesa más que el miedo. Hoy vamos a entrar en la historia de Ana Gabriel, una mujer que durante décadas cantó lo que no podía decir y protegió su vida detrás de palabras cuidadosamente elegidas. Quédate hasta el final porque la última revelación cambia por completo la forma en que entenderás sus canciones y te va a dejar impactado. Y antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Porque esta historia no es solo sobre un artista, es sobre silencios que muchas personas han tenido que vivir en todo el mundo. Antes del secreto, antes del escenario y mucho antes de que su nombre llenara estadios, hay un lugar que explica casi todo. Guamúchil, en el corazón de Sinaloa. Un sitio donde el calor marca el ritmo de los días y donde nacer ya te asigna un destino del que casi nadie se sale. Y es ahí donde, según registros públicos, nace María Guadalupe Araujo Young, quien más tarde el mundo conocería como Ana Gabriel, en una familia numerosa, donde hacerse notar no era sencillo y donde aprender a resistir era parte de crecer. Una casa donde el ruido era constante, las responsabilidades tempranas y la atención escasa, pero donde existía algo que no se enseñaba y que no podía ocultarse. Una voz que, según se ha dicho en entrevistas y relatos familiares, detenía conversaciones y obligaba a mirar. No porque alguien la entrenara formalmente, sino porque parecía venir de un lugar más antiguo, casi instintivo. Y aquí aparece una figura clave que rara vez se cuenta con detalle. Su abuelo materno, de origen chino, un hombre que llegó a México con un nombre cambiado y una historia fragmentada como tantos migrantes de su época, y que, según versiones repetidas durante años, reconoció en esa niña algo que había escuchado antes, algo que cruzó océanos y generaciones sin pedir permiso. No hay documentos que prueben una formación académica ni métodos escritos, pero se ha dicho que fue él quien le enseñó a respirar, a colocar la voz, a no forzar el instrumento, a entender el canto como algo que se cuida porque no pertenece del todo a quien lo posee. Y también le dejó una frase que funcionó como brújula cuando todo empezó a cerrarse. Entre manzanas verdes, intenta ser la roja. Destaca aunque duela. Una idea simple que en ese contexto era casi una condena, porque ser diferente en un pueblo pequeño no siempre es una bendición. Y desde muy temprano María Guadalupe entendió dos cosas que marcarían toda su vida: que quería cantar siempre y que nadie iba a regalárselo. No hay evidencia de una infancia idealizada ni de apoyos externos. Lo que hay es una suma de carencias, migración posterior y una identidad construida desde la mezcla. Sangre asiática, raíz mexicana y una voz que no encajaba en moldes. Y es precisamente ahí donde empieza a formarse la mujer que después aprendería a resistir en silencio. Porque cuando el origen ya es ruptura, sobrevivir se convierte en disciplina. El primer gran quiebre no ocurrió frente a cámaras, ni bajo aplausos. Ocurrió cuando todavía no había nada que perder. Y paradójicamente, eso lo hacía todo más peligroso, porque decir que no cuando no tienes poder suele tener consecuencias largas y silenciosas. Y según reportes y testimonios posteriores, eso fue exactamente lo que marcó esta etapa de la vida de Ana Gabriel, cuando, siendo muy joven, su familia se traslada a Tijuana buscando oportunidades que Guamúchil ya no podía ofrecer. Una ciudad fronteriza donde los sueños conviven con el desencanto y donde el talento no siempre es suficiente. Ahí estudia contabilidad, el plan seguro, el camino lógico, el futuro que tranquiliza a una familia que ya ha apostado demasiado. Pero al mismo tiempo, según se ha dicho en distintas entrevistas, empieza a cantar de noche en bares y hoteles donde la música no es protagonista, sino ruido de fondo, lugares donde nadie va a escuchar de verdad y donde una voz distinta no siempre es bienvenida. Y es ahí donde aparece una palabra que la acompañaría durante años como una sombra: antiestética. Una etiqueta que no describe una voz, sino una industria incapaz de acomodar lo que no encaja. Se le dijo que no era comercial, que no tenía imagen, que su sonido no vendía. Frases repetidas tantas veces que terminan buscando alojamiento en la cabeza de quien las escucha. Y aquí llega el momento que define todo, porque según versiones que ella misma relataría años después, cuando finalmente parece abrirse una puerta real hacia un contrato discográfico, el precio no es artístico ni profesional. Es algo que no se firma, algo que no queda por escrito, algo que se sugiere en espacios cerrados y que no admite testigos. No existe un documento que lo pruebe, pero ella lo contó públicamente cuando ya tenía una carrera sólida.
Y ese dato cambia la lectura completa, porque no hablamos de un rumor externo, sino de una experiencia narrada por la propia protagonista. Y frente a esa propuesta, ella dice no. Un no que no trae aplausos, que no genera titulares, que no la convierte en ejemplo inmediato, sino que la regresa al punto de partida, a los mismos bares, a las mismas monedas, a los mismos rechazos. Y ese no la hace famosa, la condena a esperar, a resistir, a cargar con la certeza de que eligió dignidad sobre velocidad. Y esa decisión, según se ha dicho, es la que explica por qué su carrera tardó tanto en despegar, y por qué cuando finalmente lo hizo, nadie pudo quebrarla con facilidad. Porque antes de aprender a decir sí al éxito, aprendió a decir no cuando el costo era demasiado alto. Después del no que la devolvió a la sombra, empieza la etapa más larga y menos visible. 13 años donde no pasa nada que merezca titulares, pero pasa todo lo que define a un artista. Porque según reportes y relatos posteriores, no hubo atajos ni golpes de suerte repentinos. Hubo insistencia diaria, audiciones fallidas, promesas vagas y puertas que se abrían solo para cerrarse con más fuerza. Años en los que Ana Gabriel cantaba sabiendo que era buena, pero escuchando una y otra vez que no era lo que buscaban, que su voz no encajaba en el molde de moda, que su imagen no funcionaba para la televisión, y aún así seguía, porque abandonar habría significado aceptar que aquellos no tenían razón. Y durante ese periodo, según se ha dicho, toma una decisión estratégica que parece menor, pero termina siendo clave: adoptar un nombre artístico, no para esconderse, sino para declararse. Ana por sencillez, Gabriel como una promesa silenciosa, una referencia a la idea de que alguien sin origen privilegiado podía llegar a lo alto solo con una voz. No existe un documento que explique esa elección de manera oficial, pero versiones coinciden en que fue una forma de decirse a sí misma que el origen no determina el destino. Mientras tanto, compone, escribe, observa, aprende a leer la industria desde adentro sin pertenecer del todo. Participa en concursos no como figura principal, sino como autora. Queda cerca, pero no lo suficiente. Segunda, tercera, siempre al borde, lo justo para no rendirse y lo bastante lejos para seguir esperando. Y ese tiempo no pasa en vano, porque mientras el mundo no la valida, ella construye una identidad sólida, una forma de cantar que no imita, una presencia que no pide permiso. Y entonces llega el punto de quiebre que nadie puede llamar suerte. Un escenario importante, una canción propia, una interpretación que no intenta agradar sino decir algo. Y cuando finalmente llega el sí, no es inmediato ni explosivo, es el resultado de 13 años acumulados de resistencia. Por eso cuando el reconocimiento aparece, según analistas del medio, no la encuentra frágil ni moldeable, la encuentra formada, con límites claros, con una voz que ya sabe quién es y qué no está dispuesta a hacer. Y ese detalle explica por qué su éxito no fue una llamarada breve, sino una carrera larga y consistente, porque no nació del permiso de otros, nació de haber aprendido a esperar sin romperse. 13 años hasta el sí, pero un sí que ya no podía ser retirado. El sí del mundo llega y con él una transformación inmediata que, según reportes de la época, pocos artistas experimentan con tanta velocidad. Discos que empiezan a venderse en cifras impensables, giras que se llenan en horas, canciones que pasan de la radio a la vida cotidiana de millones de personas. Y mientras el nombre crece, la figura pública se vuelve cada vez más precisa, casi cirúrgica, porque el éxito no solo exige talento, exige control. Y es ahí donde empieza el contraste que marcaría toda esta etapa, una artista omnipresente en el escenario y prácticamente invisible fuera de él. No hay romances públicos, no hay fotografías comprometedoras, no hay titulares sentimentales que alimenten revistas, y según se ha dicho por periodistas del medio, esa ausencia no era casual, era una estrategia de sobrevivencia en una industria que necesitaba historias simples y parejas vendibles. Cuando los entrevistadores insistían, ella respondía con frases impecables: mi pareja es el público, estoy casada con mi carrera, la música es mi gran amor. Respuestas que no son mentiras completas, pero tampoco verdades enteras. Fórmulas que cierran puertas sin hacer ruido y que dejan al otro lado una sensación de misterio controlado. Y ese misterio, lejos de dañarla, se convierte en parte del personaje, porque mientras otros artistas construyen su fama mezclando escenario y vida privada, ella traza una línea infranqueable entre ambos mundos.
Según versiones no verificadas oficialmente, esa disciplina extrema nace del contexto, de los años en los que decir demasiado podía costar contratos, patrocinadores y espacios en televisión, especialmente en una época donde la diferencia no se celebraba, se castigaba. Y así el silencio se vuelve una herramienta tan importante como la voz, una forma de proteger lo que no puede mostrarse sin consecuencias. Mientras tanto, las canciones hablan por ella. Letras que parecen universales, pero que escuchadas con atención repiten una misma tensión. Amor contenido, deseo que no puede nombrarse, vínculos que existen a puerta cerrada. Y aunque no hay confirmación directa de intencionalidad autobiográfica, se ha dicho que muchas personas cercanas interpretaban esas letras como mensajes cifrados, no para el público masivo, sino para quienes sabían leer entre líneas. El resultado es una figura pública sólida, respetada, casi intocable, pero también una vida privada reducida a sombras cuidadosamente colocadas. Y así, mientras el éxito crece hacia afuera, el silencio se profundiza hacia adentro, construyendo una paradoja que solo puede sostenerse con disciplina absoluta. Porque en ese punto hablar no era valentía, era riesgo, y callar era la única forma de seguir en pie. Mientras el éxito se medía en discos vendidos y aplausos interminables, había un vacío que no respondía a premios ni a estadios llenos. Un dolor silencioso que, según se ha dicho en entrevistas y reportes posteriores, acompañó durante años a Ana Gabriel y que casi nunca se menciona cuando se habla de su carrera. La imposibilidad de ser madre, un tema que no ocupó portadas ni titulares, pero que, según versiones cercanas, marcó profundamente sus decisiones personales. Se ha hablado de una condición médica que habría dificultado o impedido un embarazo, información que nunca fue convertida en comunicado oficial ni en relato detallado, pero que ella misma habría mencionado de forma indirecta en distintos momentos. Y aunque no hay documentos públicos que permitan verificar cada aspecto clínico, el impacto emocional resulta comprensible, sobre todo dentro de un contexto cultural donde la maternidad suele presentarse como destino inevitable, casi obligatorio, y donde no poder cumplirlo se vive muchas veces como una carencia personal más que como una circunstancia biológica. Según se ha dicho, ese anhelo no era superficial ni pasajero, era una necesidad profunda de continuidad, de cuidado, de transmitir algo más que canciones. El deseo de ofrecer a alguien lo que ella había recibido de forma fragmentada, afecto, guía, presencia. Y ese deseo convivía con una agenda agotadora, giras constantes, aeropuertos, hoteles, escenarios, una vida que parecía llena pero que dejaba poco espacio para construir intimidad tradicional. Y es ahí donde el dolor se vuelve doble, porque no solo se trata de no poder tener hijos, sino de hacerlo mientras el mundo asume que lo tienes todo. Nadie pregunta por lo que falta cuando el éxito es visible. Nadie imagina que detrás de la figura fuerte hay una herida que no se cierra. Y según versiones no verificadas oficialmente, ese vacío explica muchas de las decisiones que vendrían después. La manera en que se formaron vínculos intensos con personas del entorno cercano, la importancia que adquirió la idea de familia elegida, de maternidad ejercida desde otros lugares, no desde la biología, sino desde la presencia cotidiana. Y así, mientras en público se consolidaba una imagen de mujer autosuficiente, fuerte y completa, en privado se procesaba una pérdida que no tenía ritual ni despedida, porque nadie despide a un hijo que nunca llegó. Ese dolor no tiene fecha ni ceremonia, simplemente se aprende a cargarlo, y en ese aprendizaje silencioso empieza a gestarse una de las decisiones más complejas y menos comprendidas de toda su historia. En toda historia construida sobre silencios prolongados, hay una figura que no aparece en primer plano, pero sin la cual nada encajaría del todo. Y según reportes y versiones recogidas con los años, ese papel lo ocupa Diana Verónica Paredes, un hombre que durante décadas pasó desapercibido para el público, pero que estuvo siempre demasiado cerca para ser casualidad. Aparece como parte del equipo de trabajo de Ana Gabriel, ligada al vestuario, a la logística cotidiana, a esa zona invisible donde viven los artistas fuera del escenario, un lugar al que no llegan cámaras ni entrevistas. Y ahí es donde empiezan las preguntas, porque en una industria donde los equipos cambian constantemente, donde las giras desgastan relaciones y las lealtades suelen ser temporales, su presencia se mantiene intacta durante años, luego décadas,
siempre en el mismo lugar, siempre en la misma cercanía. Según se ha dicho por personas del medio, Diana no solo viajaba con ella, compartía rutinas, horarios, espacios que normalmente no se comparten con empleados comunes. Y al mismo tiempo, hacia afuera, la explicación era perfecta. Era una colaboradora de confianza, una figura eficiente, discreta, imprescindible. Alguien que justificaba su presencia constante sin levantar sospechas. Y es aquí donde la historia empieza a volverse compleja, porque según versiones no verificadas oficialmente, Diana no estaba sola. Tenía una familia propia, un esposo, una niña pequeña que también entra en escena de una manera que parece cuidadosamente diseñada para no romper el relato público. Una artista famosa ayudando a la hija de una empleada, un gesto noble, humano, fácil de aplaudir. Pero según se ha dicho, esa explicación no alcanza para entender la profundidad del vínculo, porque no solo se trata de apoyo económico o cercanía laboral, se trata de convivencia prolongada, de una intimidad que se sostiene en el tiempo sin fisuras visibles, algo que exige una arquitectura de discreción casi perfecta. Y no hay documentos que confirmen una relación más allá de lo profesional, pero hay patrones que se repiten: presencia constante, prioridad absoluta, acceso total y sobre todo una coherencia que solo se logra cuando las piezas encajan desde dentro. Diana se convierte así en una figura clave para entender cómo pudo sostenerse durante tantos años una vida privada blindada, porque no basta con querer ocultar algo, hace falta alguien que lo proteja contigo, alguien dispuesto a vivir en la sombra, a ocupar un rol público distinto al real. Y esa es la razón por la que su nombre, una vez que aparece, reordena toda la historia, no como prueba definitiva, sino como la pieza que hace que el rompecabezas, por primera vez, tenga sentido. Aquí la historia da un giro que nadie pudo controlar, porque según reportes y capturas que circularon ampliamente en redes, una madrugada exacta, a las 4:28, apareció un mensaje breve atribuido a Ana Gabriel que contenía dos elementos imposibles de ignorar: un nombre propio y una cifra contundente: 32 años. No era una frase poética ni una metáfora artística. Era una declaración directa que hablaba de una relación larga, sostenida en el tiempo, y que, según se ha dicho, fue borrada minutos después, como si la luz del amanecer hubiera devuelto a la conciencia del riesgo. No existe un comunicado oficial que confirme o niegue el origen exacto del mensaje, pero el impacto no dependió de la verificación, porque una vez que las capturas comenzaron a circular, la conversación ya estaba fuera de control. Y eso es clave para entender esta revelación. No importa solo si el mensaje fue real o no verificado en su forma exacta, importa lo que provocó. Porque por primera vez en décadas, el silencio cuidadosamente construido mostraba una grieta visible. El número 32 no se parece a un error ni a un arrebato improvisado. Es una cifra precisa, demasiado específica para ser casual. Y por eso mismo, según analistas del medio, encendió todas las alarmas. Fans, periodistas y personas cercanas comenzaron a atar cabos, a revisar fotografías antiguas, presencias constantes, nombres que antes no importaban, y de pronto una figura secundaria se volvía central. El mensaje duró poco, pero el efecto fue permanente, porque lo que se dijo ya no podía desoírse, y lo que se intentó borrar terminó amplificado, como suele ocurrir cuando el cansancio vence a la estrategia. Versiones no confirmadas sostienen que ese mensaje no fue un acto de cálculo, sino de agotamiento, el resultado de décadas de contención emocional, de medir cada palabra en público, de sostener una vida doble sin errores visibles. Y aunque no hay verificación oficial que cierre el caso, el episodio marca un antes y un después, porque desde ese momento el relato ya no podía volver al punto inicial. Incluso el silencio posterior adquirió otro peso. Ya no era discreción, era respuesta. Y esa madrugada quedó fijada como el instante en el que el secreto, real o no verificado en su forma exacta, dejó de pertenecer solo a la intimidad y pasó a formar parte de la historia pública. No como sentencia, sino como pregunta abierta que nunca volvió a cerrarse. Hay momentos en los que un detalle mínimo reordena una historia completa, no porque confirme nada de manera oficial, sino porque introduce una fisura imposible de ignorar. Y según reportes de prensa y crónicas sociales de la época, uno de esos momentos
ocurre durante una boda celebrada con discreción elegante, invitados del medio artístico, cámaras controladas y un ambiente cuidadosamente diseñado para mostrar normalidad, celebración y cierre de ciclo. Ana Gabriel aparece orgullosa, emocionada, ocupando el lugar que durante años dijo anhelar, el de madre. Y hasta ahí, todo encaja con el relato público. Una artista soltera que adoptó o crió a una niña y que ahora la acompaña en uno de los días más importantes de su vida. Pero es después, cuando llegan las preguntas habituales de los periodistas, cuando surge una frase que pasa casi desapercibida para la mayoría, pero que para otros resulta imposible de soltar. Estamos muy felices todos, mi hija, mi nuevo hijo y los padres biológicos de Diana. Una expresión breve, dicha sin énfasis, sin dramatismo, pero cargada de implicaciones, porque introduce una categoría que hasta ese momento no había sido necesaria en el discurso público: padres biológicos. Y esa precisión, según se ha dicho, abre una grieta narrativa. Porque la historia fuera simple, bastaría con decir familia o estamos felices todos. Pero al marcar esa diferencia, se reconoce implícitamente una estructura más compleja, no documentada, no explicada, una red de vínculos que no coincide del todo con la versión oficial conocida. Y aquí es importante ser cuidadosos. No existe un documento que pruebe intenciones ocultas, ni un testimonio directo que explique por qué se usó esa frase exacta. Pero el lenguaje nunca es inocente, y menos cuando alguien ha entrenado durante décadas cada palabra frente al micrófono. Según analistas del discurso mediático, ese tipo de desliz no suele ser accidental. Suele ser el resultado de una verdad que se filtra cuando la emoción baja la guardia. En ese salón, con música, flores y celebración, convivían en un mismo espacio personas que, según versiones no confirmadas, compartieron una vida mucho más profunda de lo que el público imaginó. Y por unos segundos, el relato cuidadosamente sostenido durante años dejó ver su arquitectura interna, no como confesión abierta, sino como una sombra proyectada por una sola frase, suficiente para que muchos entendieran que aquella boda no era solo el cierre de una historia, sino la confirmación silenciosa de que había existido otra, mucho más larga, mucho más compleja y vivida lejos de las cámaras. Hay etapas que no se miden en años de carrera ni en discos vendidos, se miden en ausencias. Y según reportes, entrevistas y declaraciones públicas de distintos momentos, entre 2006 y 2016, Ana Gabriel atraviesa la década más devastadora de su vida, no por un golpe solo, sino por una sucesión que no da tregua. En 2006 muere su padre, la figura que la acompañó cuando dejó su pueblo, el hombre que creyó sin condiciones cuando todavía no había éxito que justificara esa fe. Y con esa pérdida se rompe el primer pilar, pero no hay tiempo para detenerse. La gira continúa, los compromisos siguen, el escenario no espera duelos. Al año siguiente llega otra noticia imposible de asimilar: la muerte de su hermana. Según se ha dicho, una pérdida que la toma por sorpresa, incluso sabiendo que había enfermedad, porque hay muertes que uno sabe que vienen, pero nunca está preparado para recibirlas. 2 golpes en menos de 2 años, y aún así la maquinaria pública no se detiene, porque el dolor privado rara vez tiene espacio en la agenda de una figura consolidada. Pasan algunos años de aparente estabilidad, años en los que sigue trabajando, cantando, cumpliendo, pero según versiones cercanas, ese dolor no se resuelve, se acumula, se guarda. Y entonces llega 2016, el año que termina de vaciarlo todo. Primero muere su madre, su ancla emocional, la persona que estuvo desde el origen, la que sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. Y esa pérdida, según sus propias palabras en entrevistas, la deja con una herida profunda, una sensación de desamparo que ni la fama ni la experiencia logran amortiguar. Y como si fuera eso poco, pocos meses después muere Juan Gabriel, su amigo, su referente, la persona cuyo nombre había tomado como símbolo al inicio de su carrera, alguien que le entendía desde un lugar que muy pocos compartían. No hay confirmación oficial de cómo vivió cada momento en lo íntimo, pero el orden de los hechos habla por sí solo. Padre, hermana, madre y amigo. 4 pilares derrumbados en menos de una década. Y es aquí donde esta etapa se vuelve clave para entender todo lo que vendría después, porque cuando las figuras que te conocieron antes del éxito desaparecen, el triunfo se vuelve extraño, solitario, casi hueco.
Según analistas del medio, esta cadena de pérdidas explica el cansancio emocional que empieza a notarse, la necesidad de refugio, la importancia de la familia elegida y el peso que adquiere cualquier grieta en el silencio. Porque después de perder tanto, sostener secretos deja de ser una estrategia y empieza a sentirse como una carga. Y esa década, más que cualquier escándalo o revelación, es la que prepara el terreno para que, años después, una madrugada, algo finalmente se escape. Hay triunfos que llegan envueltos en aplausos y otros que llegan acompañados de silencio. Y según reportes, crónicas del evento y declaraciones públicas, este pertenece claramente al segundo grupo. Porque cuando Ana Gabriel finalmente ve su nombre grabado en el paso de la fama de Hollywood, no está cumpliendo un capricho de estrella consagrada. Está cerrando un ciclo que comenzó décadas atrás, cuando caminó por ese mismo lugar tomada del armo de sus padres y pronunció una frase que parecía un sueño improbable. Algún día va a estar mi nombre aquí. Una promesa dicha sin fecha, sin garantías y sin testigos más allá de quienes hoy ya no están. Y eso es lo que convierte ese momento en algo profundamente distinto. Porque el reconocimiento llega cuando la carrera ya no necesita validación externa, cuando los discos ya se vendieron, cuando los estadios ya se llenaron, cuando el título de leyenda ya está escrito. Llega no como impulso, sino como cierre. Y según se ha dicho, al tomar la palabra frente a cámaras y público, su voz se quiebra no por nervios, sino por ausencia, porque ese logro estaba destinado a otros ojos, a otras manos, a personas que la acompañaron cuando no era nadie y que ya no pueden verla cumplir. No hay documento que mida ese vacío, pero el lenguaje corporal, las pausas, las lágrimas contenidas, hablan de una verdad emocional difícil de disimular. La promesa se cumple, sí, pero lo hace en soledad simbólica. Y ese detalle reescribe el significado del éxito, porque demuestra que llegar tarde no significa no llegar, pero sí llegar distinto, sin celebración íntima posible, sin el abrazo que imaginaste durante años. Según analistas del discurso emocional, ese momento marca un punto de inflexión, porque después de cumplir una promesa así, ya no queda nada que demostrarle al mundo, solo queda preguntarse para quién se vive a partir de ahora. Y es ahí donde esta escena conecta con todo lo anterior, con los silencios, las pérdidas, las decisiones postergadas, porque cuando se alcance la cima y descubres que las personas a las que querías mostrarles el paisaje ya no están, el triunfo deja de ser meta y se convierte en espejo, uno que te obliga a mirar de frente lo que has ganado, pero también todo lo que el camino te quitó.